Jesús y el final de los tiempos. Continuamos nuestro estudio de Marcos y estamos llegando a una porción del Evangelio de Marcos que puede ser considerada como literatura apocalíptica. ¿Qué es eso de apocalíptico? Es algo que, la palabra apocalíptico es algo de revelación, de descubrimiento, algo que estaba oculto ha sido revelado, o también lo que se le conoce como literatura escatológica. ¿Qué es eso de escatológica? Escatos es final de los tiempos y logos estudio o palabra acerca de el final de los tiempos. Y entonces vamos a estudiar ahora el capítulo 13 de Marcos. El capítulo 13 de Marcos está después del 12. ¿Qué pasó en el 12? Bueno, veíamos que Jesús discute o conversa con todos sus adversarios y veíamos el domingo pasado que Jesús tiene todas las respuestas. A Jesús no lo agarran en curva a nadie, Él responde a todos y los deja asombrados, los deja callados, los deja admirados, incluyendo a sus propios contrincantes, a los fariseos, maestros de la ley, jefes de los sacerdotes, herodianos, saduceos, a todos los puso en su lugar. Y cuando ya nadie le pudo hacer preguntas, Él le hacía preguntas, ¿verdad? Y sus comentarios, sus declaraciones nos hacen pensar, reflexionar, nos confrontan y nos dan esperanza. Jesús tiene todavía mucho que enseñar y esto fue lo que pasó en esa semana, en este capítulo 13. Dice, cuando salía Jesús del templo, le dijo, uno de sus discípulos, mira maestro, qué piedras, qué edificios. ¿Ves todos estos grandiosos edificios? Contestó Jesús. No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos frente al templo y Pedro, Jacob, Juan y Andrés le preguntaron en privado, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse? Esta semana Dios nos concedió viajar. Fuimos a visitar a unos queridísimos amigos allá cerca de San Francisco y aprovechamos para vacacionar un poco, ir de turistas ahí a San Francisco. Y mi hija querida, la mayor, Yeset, con inclinaciones artísticas, nos dijo, ¿por qué no vamos? Yo quiero conocer el Palacio de las Artes Finas, el Palacio de Bellas Artes de ahí, de San Francisco. Y dijimos, pues bueno, vamos a ver. Y es espectacular el palacio. Si ve ese puntito blanco que está ahí, esa es una persona. O sea, está inmenso, está grandísimo, está muy bonito. Y yo creo que así estaban de impresionados y de orgullosos los judíos, porque el templo era igual, así grande, magnánimo, era impresionante. Y tenían una buena razón. Ese es el templo de Jerusalén, bueno, una reconstrucción, pero era también impresionante. Ahí se ve también, ahí al lado de una personita, el tamaño de una persona, se ve chiquita ante el templo. Y estaban orgullosos de ese templo los judíos. Este fue remodelado por Herodes el Grande. Y las estructuras eran impresionantes para el mundo antiguo. El pueblo judío estaba muy orgulloso de su templo y su belleza está bien documentada. El historiador Josefo dice que el templo estaba cubierto por la parte de afuera con placas de oro que eran tan brillantes que cuando el sol brillaba su luz era cegadora. Donde no había oro había bloques de mármol de color blanco puro que desde la distancia pensaban que tenía nieve el templo. Las grandes piedras que Herodes utilizó para construir el templo, podían medir hasta 15 metros, fíjese bien, 15 metros por 7 metros, por 4 de hondo. O sea, eran unas piedrotas, ¿verdad? Era impresionante. Y aún así, dice Jesús, no va a quedar piedra sobre piedra. Y pues claro que Jesús
estaba tratando de ayudar a la gente a discernir que ese templo se había vuelto como un obstáculo en la adoración a Dios. Estaba la gente tan impresionada por su belleza, por su imponencia, que estaba convirtiéndose en un ídolo para la gente. Era costumbre jurar por el templo, y hablar en contra del templo podía ser considerado una blasfemia. Entonces estaba siendo transformado algo bueno en algo que podía provocar idolatría. Y aún así Jesús dice, alguien mayor que el templo está aquí. Hay alguien mayor que el templo aquí, refiriéndose a él mismo. Y eso me hace a mí reflexionar, bueno, hay algo que esté siendo un obstáculo para ti, para la adoración. ¿Qué cosa pones primero o es más grande para ti que Cristo? Puede ser incluso una cosa buena, la familia, ganar dinero, mi comodidad, mi bienestar, mis amigos, mis placeres, mis hobbies. ¿Qué cosa está primero que Cristo? Tenemos que tener cuidado, porque ¿qué hay más sagrado que Dios? Nada, no debería de haber nada sobre Dios. Dios debe ser primero. Dios es más grande que todo. Cristo es el Señor. Entonces el comentario que hace Jesús, pues claro que deja preguntas para los discípulos. ¿Cómo que se va a destruir el templo? ¿Cómo que no va a quedar piedra sobre piedra? Entonces ellos preguntaron, bueno, pues ¿cuándo? Dinos qué onda, ¿cómo va a estar esta cosa? Y entonces Jesús le responde esto. Miren lo que les dice. Y aquí es donde se pone más sabroso, más escatológico, más apocalíptico, más del fin de los tiempos. Miren lo que les dice: tengan cuidado, que nadie los engañe. Comenzó a Jesús a advertirles: vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy, y engañarán a muchos. Y cuando sepan de guerras y de rumores de guerra, no se alarmen. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes. Habrá hambre. Esto será apenas el comienzo de los dolores. Lo primero que les dice Jesús: tengan cuidado, que nadie los engañe. Y vaya que hay muchos engañadores, muchos, abundan. Y también dice: no se alarmen, todavía no es el final, es solo el comienzo de los dolores del parto, de los dolores de algo nuevo que va a venir, pero todavía no. ¿Y qué es lo que nosotros pensamos? Lo que mucha gente piensa cuando hay un huracán, cuando hay oh, ya viene Cristo, ya es el fin del mundo. Y dice Jesús: no se alarmen, apenas es el principio de los dolores de parto. Jesús dice: no se alarmen, apenas es el comienzo. Y luego les dice: pero ustedes cuídense. Aquí es donde nos tenemos que preocupar. Cuídense. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante gobernantes y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. Cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Jesús les vuelve a advertir: cuídense, cuídense. La persecución se va a poner sabrosa. A los seguidores de Cristo la persecución va a crecer. Pero Dios les dará la palabra para proclamar el evangelio en todas las naciones. Porque va a ser el Espíritu Santo quien hable por ustedes. Es decir, Dios los va a ayudar, no se preocupen. Van a alcanzar salvación aunque la gente los odie. Y nosotros no queremos que la gente nos odie, nosotros queremos que la gente nos ame. Pero dice Jesús: no va a ser así. Los seguidores de Cristo es muy probable que los van a odiar en vez de amar. Dice: hasta el hermano va a entregar al hermano, y el padre al hijo, y el hijo al padre, y todo. O sea, cuídense, se va a poner feo. Y
sigue Jesús hablando, ya está mezclando cosas apocalípticas, cosas del final de los tiempos. Tenemos que ver qué hacer con eso, pero fíjese, no se acaba ahí el discurso de Jesús. Sigue diciendo, ahora bien, y yo creo que aquí es cuando regresa a contestar la pregunta de los discípulos, ¿cuándo va a hacer eso de que vas a destruir el templo? ¿Se va a destruir? ¿Cuándo? Y dice, cuando vean el horrible sacrilegio donde no debe de estar, el que lee, que lo entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a las montañas. El que esté en la azotea, no baje, ni entre a casa para llevarse nada. Y el que esté en el campo, no regrese para buscar su capa. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en invierno, porque serán días de tribulación como no los ha habido desde el principio, cuando Dios creó el mundo, ni la habrá jamás. Si el Señor no hubiera cortado esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los que Él ha elegido, los ha cortado. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren aquí está el Cristo, o miren allá está, no le crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Así que tengan cuidado, los he prevenido de todo. ¿Qué onda con Jesús? Saca un discurso y lo pone en un plano del fin del mundo. Pero bueno, empezando a analizar, dice el horrible sacrilegio. ¿Qué es eso? Sacrilegio es hacer algo sagrado inmundo. Y esto ya había pasado una vez. Fíjese que si usted se va al libro de Daniel, Daniel también es considerado, los últimos capítulos de Daniel es considerado literatura apocalíptica, algo que va a pasar en el futuro. Y entonces Daniel habla de este horrible sacrilegio, así exactamente dice, horrible sacrilegio. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pasó que los judíos, después de algo de tiempo, vino un rey que era Antíoco IV Epífanes, ahí en el segundo siglo antes de Cristo, hace como en el año 167 antes de Cristo. Entonces llegó Epífanes y quería conquistar a los judíos, y los conquistó y empezó a prohibir el culto a Dios y empezó a poner culto a los dioses griegos. Él era griego. Entonces empezó a sacrificar cerdos en el templo. Entonces eso fue el horrible sacrilegio del que podría interpretarse como eso. Y los judíos así lo hicieron. En sus libros de historia dice que el rey cometió el horrible sacrilegio, pues construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos. Eso era lo que había dicho Daniel que iba a pasar. Y dice Jesús, otra vez va a pasar, y cuando lo veas, córrele, no te detengas por nada, llégale, corre. Y tenemos que estar conscientes de que Jesús no miente, lo que dice pasa, amén, lo que dice pasa, y esto realmente pasó. El Imperio Romano, ese templo que vimos tan hermoso, lo destruyó completamente. No quedó piedra sobre piedra. ¿Y sabe cuándo sucedió eso? En el año 70 después de Cristo. Los judíos quisieron la independencia de los romanos, y los romanos los aplastaron completamente. Tanto fue así que los judíos no tenían su tierra. Desde ese momento que se destruyó el templo hasta 1948, que fue que le dieron la nación de nuevo a Jerusalén, a los judíos. Pero durante ese tiempo no tenían tierra. Ahora bien, y Lucas lo pone más claro, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. Y es muy probable, fíjense, esto es lo hermoso,
que esta profecía de Jesús haya salvado a muchos cristianos. Porque cuando ellos estaban atentos y vieron, esto fue lo que dijo Jesús, vámonos, ¿para qué me voy a quedar aquí? Y así fue, destruyeron a todos, todo. Desaparecieron los judíos como nación, sí quedó como etnia, o sea, como que eras judío, pero ya no tenían lugar donde llegar, ya no había Jerusalén para los judíos. La cosa es que no se acaba ahí lo que dice Jesús. Jesús dice más, dice, pero en aquellos días después de esa tribulación se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria, y Él enviará a sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. ¡Wow! O sea, Jesús se fue ya al final del final, a donde va a consumar su reino, donde va a venir con gloria y con poder. ¿Qué pasó? Y aquí es donde tenemos que saber bien cómo interpretar la Biblia. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Y hay diferentes maneras de tomarlo. Es lo que quiero que usted sepa, que hay gente, creyentes, hermanos en Cristo, que lo interpretan de manera diferente. Hay por lo menos 4 maneras de interpretar la literatura de este tipo, como es todo el libro de Apocalipsis, esto de Marcos y de Mateo 13, Mateo 24, 25 y algunos capítulos de Tesalónica, lo que habíamos hablado de Daniel. Todo eso se considera una literatura apocalíptica que habla del final de los tiempos. ¿Cómo vamos a interpretar eso, Dios? Entonces hay 4 caminos que podemos tomar. Uno es el preterista. ¿Qué es pretérito? Preterista viene de pretérito, el pretérito es el pasado. Los que leen así la Biblia dicen, estas cosas ya pasaron, todo esto ya pasó, ya nomás estamos esperando a que venga Cristo. Luego están los futuristas, que dicen, nada de esto ha pasado, todo va a pasar, tenemos que estar atentos. Está el idealista, que estos son símbolos, pero al final de cuentas son símbolos de que Jesús va a regresar. Y está el historicista, que es el que piensa que la historia se va a empezar, tenemos que distinguir dónde en la historia se está pasando esto. Entonces, todos estos son caminos diferentes y todos estos son válidos. Eso es lo interesante, que todos tienen sus bases bíblicas para interpretar así las escrituras. Entonces, tenemos que tener mucho tacto y mucho respeto a quien interprete de manera diferente, porque puede ser válido, es válido bíblicamente todo. Nosotros, por ejemplo, la iglesia evangélica bautista ha sido muy inclinada a la interpretación futurista, de que todo esto va a pasar, no ha pasado, va a pasar. Y se ha, hablando un poquito del Apocalipsis, se ha vuelto premilenialista, dispensacionalista. Tenemos mucha influencia de eso, sobre todo aquí en Estados Unidos. Hay autores que vendieron 80 millones de copias de sus libros acerca de esto, y hay una serie de Tim LaHaye, de Left Behind, de Dejados Atrás, y eso nos llegó también a México y a Centroamérica. Es esta interpretación de todo esto que acabo de leer de manera futurista, ¿verdad? Pero en el año por allá del 1800, una persona empezó a interpretarlo así, pero nadie más había interpretado así la Biblia. Entonces esta es una interpretación muy joven, que por 1800 años nadie pensó así de la Biblia. Ni los primeros cristianos pensaron así, fue algo que creció después, esta interpretación futurista de las cosas. Y una de esas cosas que nos trajo esta interpretación es el rapto silencioso de la iglesia. Y eso es muy famoso, y siempre nosotros bromeamos con eso, cuando vas a algún lugar y no hay nadie, que hijo, fue el rapto y ya me quedé. Y pensaba, esa es una interpretación de esto, de que la iglesia iba a ser raptada antes de la tribulación, ¿verdad? Que los elegidos iban a irse antes de la tribulación, pero eso sí tiene muy poco fundamento bíblico, porque número uno, Jesús cuando venga, ¿cómo va a venir? Con poder,
con gloria. No va a venir, o sea, la gente lo va a ver, todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Va a ser un evento cósmico mundial, todos van a ver a Cristo. La segunda venida de Cristo no va a ser silenciosa, va a venir a consumar el reino y va a mandar a sus ángeles a recoger a todos los elegidos. Entonces, no hay hay muy poco fundamento para ese rapto de que, ay, nadie sabía y ya se me fueron. No, o sea, va a ser algo que todos se van a dar cuenta. Esa es una. Y la otra es que no va a venir Jesús 3 veces, nomás va a venir otra vez. No van a ser 3 venidas de Cristo, solo hay 2. Ya pasamos una y la que sigue es la consumación del reino. Entonces, hay poco fundamento bíblico, no sé cómo nos saltamos todo eso, pero dice, si el Señor no hubiera cortado esos días, nadie sobreviviría. Por causa de los que ha elegido, los ha cortado. Y estamos hablando de la gran tribulación. Entonces, la gran tribulación va a ser acortada por los elegidos, porque no van a desaparecer, van a estar ahí. Entonces, aparte de esta manera de interpretar, trajo otras cosas, por ejemplo, que había una diferencia entre el pueblo de Dios, entre los creyentes y los judíos. Y entonces eso también ocasiona problemas de interpretación, porque el énfasis de ellos es tomar todo literal. Como está escrito, así está. No hay símbolo, así es. Y entonces eso crea muchos problemas, sobre todo al leer el Apocalipsis. Pero ellos hacen ese énfasis de que está hablando de Israel, no de los creyentes, ¿no? Entonces hace esa separación y tiene muchos conflictos porque Dios, ¿cuántos pueblos tiene? ¿Cuántas iglesias? Tiene un pueblo. Entonces se mete en problemas este tipo de interpretación. Pero el punto importante donde todos coinciden es que Cristo va a regresar. Eso es el énfasis que tenemos que sacar de eso. Yo no quiero que se estrese más. Si usted quiere podemos platicar más de este tema. Yo sé que a todos a mucha gente le parece algo que tenemos que saber, que tenemos que discernir. Los mismos discípulos dijeron, ¿cuándo va a ser? Dinos, Jesús. Y les da señales y todo. Entonces, para mucha gente, por eso se vendieron 80 millones de copias. Porque la gente quiere saber sobre el fin del mundo. ¿Cuándo va a ser? La cosa es que no sabemos. Y muchos han dicho, no, Cristo va a regresar. Y una de esas señales fue, por ejemplo, cuando le dieron el territorio de nuevo a los israelitas, a los judíos. Dijeron, no, ya se cumplió el tiempo. Y hicieron cálculos, hicieron las 70 semanas y no sé qué, y dijeron, para 1989 va a venir Jesús. Porque ellos estaban seguros, porque ya estaban viendo las señales. Y llegó 1989 y nada. Y no fueron los únicos, hubo muchos que dijeron, no, va a venir Jesús, ya hice bien las cuentas, ya interpreté bien la Biblia, va a venir en este día. Y no, va a venir en primavera, no, va a venir en invierno. Y pasaba el año y no llegaba. Entonces tenga cuidado, ¿verdad? Nadie sabe, dice la Biblia, nadie sabe, es lo que vamos a ver ahorita. Y lo que quiero es que como hay diferentes maneras de interpretar esto, yo quiero que usted tenga respeto y amor por sus hermanos que piensan diferente de usted. Tengamos amor, respeto y coincidamos en lo principal. En lo secundario podemos tener flexibilidad. Bueno, pues cuando venga Cristo ya nos vamos a dar cuenta de cómo están realmente las cosas. Pero lo principal es que va a regresar, amén. Lo principal es que Jesucristo es el Señor, amén. Lo principal es seguir a Cristo, amén. Ok, lo secundario, está bien, podemos tener diferencias, pero eso no significa que no te amo en Cristo y que no tienes validez cristiana, eres menos cristiano. No, tenemos que tener cuidado con eso, pero sí tenemos que estar y estudiar bien, porque muchas veces interpretamos sin conocer. Y la literatura apocalíptica toda va entrelazada. Si tú te agarras un solo versículo, vas a agarrar una interpretación completamente distinta. Entonces, un principio de interpretación bíblica es que tienes que conocer el contexto literario, saber todo lo que está escrito en la Biblia antes de agarrarte un versículo nada más. Y ahí es donde encuentran los diferentes tipos de interpretación. Pero una interpretación correcta es considerar
todo lo que está escrito, no nada más un versículo. Entonces tenemos que conocer bien para interpretar bien, leer bien. Si usted quiere saber más, yo le puedo indicar recursos donde usted puede profundizar y realmente si quiere saber, si quiere meterse y ver, hay maneras de saber, no el tiempo que va a venir, no se preocupe, no, o sea, a saber mejor las escrituras y ver cuál es el mensaje detrás de eso, porque el Apocalipsis se escribió para unas iglesias y para darles esperanza, no para que no entendieran nada. Ese no es el mensaje de Dios que queda todo, que no sabemos ni para qué lo escribió, no. Tiene un mensaje específico de perseverancia y de esperanza. Por eso digo, lo importante es saber que Cristo va a venir y eso nos da esperanza de lo que dijo va a suceder. Él dijo, yo voy a ser rechazado, maltratado y hasta muerto por los religiosos de mi tiempo. ¿Y qué pasó? Fue maltratado, rechazado y muerto. Y también dijo, y voy a resucitar al tercer día. ¿Y qué pasó? Resucitó al tercer día. Entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que ver qué es lo que nos está tratando de decir Jesús, porque lo que Jesús dice pasa. Así como fue la destrucción del templo, así va a pasar todo lo que Él dice. Entonces por eso tenemos que tener cuidado y tenemos que tener que captar bien el mensaje. Tenemos esperanza, dice Jesús, la tribulación, si no lo hubiera cortado Dios, todos se iban, pero se acortó por causa de ustedes, de los elegidos. Entonces tenemos esperanza, sí va a haber tribulación, pero tenemos esperanza de que vamos a salir adelante en Cristo. Y aprenda esta lección de la higuera, dice Jesús, no se acaba ahí, dice, tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús regresa de nuevo a la profecía de la destrucción del templo de Jerusalén. Y dice, esto es lo que nos cambia la onda. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que pasen todas estas cosas. Se refería a la destrucción del templo. No pasará de esta generación. ¿Cuánto tiempo es una generación? Una generación son 40 años. Es lo que se considera una generación. En la Biblia también, ¿se acuerdan? ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en el desierto con Moisés? 40 años. ¿Y qué pasó con la generación desobediente? Desapareció. Entonces una generación es considerada 40 años. Cuando Jesús dio esta profecía, ¿en qué año estaba? ¿En el año 30? ¿33? ¿Más 40 años? ¿Cuánto da? 70. Eso quiere decir que la profecía de Jesús era de las más acertadas. Cuando da el tiempo, dice, sí, va a pasar esta destrucción del tiempo. Por eso, cuando veas a los ejércitos, córrele, porque va a venir y va a arrasar con todo. De verdad no quedó piedra sobre piedra. ¿Se acuerdan que le dije que el templo que tenía arriba, por afuera? Oro. Y entonces cuando vinieron los romanos y destruyeron, ese oro se derritió sobre las piedras. Las piedras no tenían cemento. Entonces estaba el oro ahí en medio, entonces quitaron piedra por piedra para sacar el oro. Eso es lo que he estado leyendo. Entonces por eso no quedó piedra sobre piedra. Y muchos ahorita dicen, no, ¿dónde estaba exactamente el templo? No sabemos porque fue destruido completamente. Lo que Cristo dice es verdad. Mire lo que dice el versículo 32. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Nadie. Si te no, ya tengo la fecha, va a ser cuando se acaba el calendario maya en el 2012, es el fin del mundo. ¿Qué pasó? Llegó el 2012, nada, todos aquí seguimos, gloria a Dios, es un año más de la gracia de Dios para arrepentirnos y para que otros encuentren la salvación. Pero lo que sí dice Jesús, y ese es el mensaje que quiero que nos quedemos, estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda el portero que la vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa,
si al atardecer, a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se los digo a todos: manténganse despiertos. Ese es el mensaje: mantente despierto, independientemente de la postura de tu interpretación apocalíptica. Creo que la mía es más idealista, más preterista y un poco de historiacista, pero cualquiera que sea, escucha la advertencia de Jesús: mantente despierto. No te duermas en tu pecado, no te duermas en las falsas enseñanzas, no te duermas en la idolatría, aunque parezca algo bueno, sino despierta y vive tu fe. Haz lo que el Señor te está pidiendo. Dice, es como un hombre que se fue de viaje y le dejó una tarea. ¿Cuál es tu tarea? Eso es lo que te debes de concentrar, no en estar buscando las fechas, no en estar buscando, no, es mantenerte despierto. Jesús no nos pide investigar cuándo, así que no te dejes engañar. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre. Lo que Jesús nos pide es que tengamos cuidado y que nos mantengamos fieles. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amén. Amén. Voy a compartirles este canto precisamente para que nos despertemos y vivamos con Cristo, vivamos para Cristo. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Despiértate tú que duermes y levántate ya. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Despiértate tú que duermes